Buenos días, qué privilegio poder estar compartiendo con ustedes esta mañana nuevamente desde aquí, desde la ciudad de Bucaramanga. Nuestro ministerio Redemption los saluda en esta nuestra emisora Busco en Ti y en nuestro segmento 3 milagros antes del desayuno. Siempre alguien me pregunta, ¿por qué 3 milagros antes del desayuno? Bueno, la verdad es que el título es un poco caprichoso, porque en alguna ocasión predicando no recuerdo en qué ciudad, o si fue aquí en Colombia o afuera, les invitaba a los hermanos que me estaban escuchando eh, a, a buscar, hacer un autodiagnóstico, hacer una evaluación de cómo nosotros hemos aprendido a vivir. Nos decimos hijos de Dios, pero la creación está esperando la manifestación de los mismos a través del gobierno, a través de las cuestiones sobrenaturales, a través de la buena administración. Por eso la palabra del Señor dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y predicaba yo acerca de los hijos de Dios y predicaba y decía, nosotros debemos acostumbrarnos a vivir sumergidos en los milagros. Decía, debemos hacer una autoevaluación, un diagnóstico para determinar si nosotros vivimos bajo el manto, vamos a decir, bueno, esta palabra es una apropiación muy cristiana de lo que significa identidad, un poco lo que refleja la identidad. Si la identidad que nosotros expresamos, comunicamos, corresponde a la identidad de los hijos de Dios. Hace algunos años, cuando yo era un niño y mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia cristiana, ser cristiano era un lío y había que hacer una gran diferencia entre el que era cristiano y el que, cristiano evangélico me refiero, y el que no lo era. Porque el ataque, estoy hablando, tengo 43, estoy hablando algo así como en poco más de 25 años, tal vez 30 años, cuando empezamos a ir a la iglesia. Yo era un adolescente, imagínate, empezábamos a, a buscar esas experiencias típicas de la juventud, de la adolescencia impía. Cuando empezamos a ir a la iglesia, entonces un choque muy fuerte, porque empecé yo a identificarme como un cristiano evangélico. Todos mis amigos, inclusive los profesores, todavía en este siglo tan reciente, te rechazaban por eso. Y había que dar un tremendo testimonio para evitar el bullying o para superar por lo menos el bullying. Si bien es cierto no se podía evitar, pero sí se podía estar por encima. Es decir, que todas las acusaciones, todas las mentiras, todas las rechazos terminarán siempre siendo mentira. Tenías que ser un buen estudiante, tenías que ser un buen hijo, tenías que ser un alumno respetuoso, tenías que todo el tiempo, porque todo el tiempo te estaban achacando ese tema de que tú eras cristiano evangélico. Así empezamos con esta introducción, este pensamiento que quiero compartir contigo. El cristiano que no se acostumbra, el cristiano que no busca, el cristiano que no se acostumbra a los milagros, es un cristiano que no está reflejando la identidad y el poder de Dios. Entonces, no sería un muy buen testimonio. Fíjate, quiero regresar a una situación que vivió el Señor Jesús con personas que le conocían. ¿Recuerdan aquel capítulo de Juan, del Evangelio según Juan, cuando se está narrando la resurrección de
Lázaro, estoy hablando del número 11. Cuando Marta, a la mitad, un poco más del capítulo, en conversación con Jesús, le dice, yo sé que tú eres la resurrección y la vida y que en el tiempo postrero mi hermano resucitará. Jesús la interpela y le dice, no me estás entendiendo bien. Tú estás asumiendo una actitud de disculpa porque así es el ego. Estás asumiendo una actitud de disculpa porque no estás entendiendo que es ahora que vamos a resucitar a Lázaro. Es ahora que yo tengo el poder para hacer el milagro, la transferencia de poder que requiere Lázaro. Ahora mismo la puede recibir. Ella se resiste eh, porque dada la instrucción de correr la piedra, todo el mundo está un poco angustiado pensando, va a salir el hedor del muerto de 4 días ya. Marta lo expresa, Señor, pero es que tiene 4 días. Marta es el reflejo de la mayoría del pueblo cristiano que dice creer en Jesús, dice creer en los milagros de Jesús, pero se ha acostumbrado a vivir sin ellos, se ha eh, acomodado, no quiere hacer lo que se requiere, no quiere creer de la manera en que se requiere para expresar, para, ¿cómo lo diría? Para comunicar al mundo, para reflejar esa luz, esa posibilidad que siempre hay en Jesús de resolver los asuntos. Por ejemplo, en este caso, de muerte bajo ese poder, con inmediatez, con esa contundencia. Mucha gente se acercó a Jesús porque la gente estaba buscando resolver sus problemas de salud. Algunos, yo diría, la gran mayoría no se quedaron, pero esa fue la forma en la que Jesús atrajo a las multitudes para dar testimonio de lo que él cargaba. De hecho, hay alguien que lo dice también específicamente. ¿Recuerdan aquel ciego que recibió la vista, ciego de nacimiento que recibió la vista? Cuando los fariseos lo están indagando con insistencia sobre quién hizo ese milagro en este hombre, él contesta, bueno, no sé quién es, no sé quién es. Y los fariseos que tampoco tienen claro quién es Jesús dicen, pero ese es un hombre pecador. Y el ciego que ahora ve dice, pues no, eso sí, yo no sé si es pecador o no lo es. Lo que yo sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver. Eso es todo lo que sé, pero siguen insistiendo, tratando de presionarlo para que él diga algo incorrecto y acusarlo. Entonces le insisten, pero tú, ¿quién dices que es este hombre? Eh, él dice, pues es que ustedes dicen que él es pecador, sin embargo, hasta ahora no conocemos a un hombre pecador que tenga el poder que cargaba ese hombre que me recobró la vista. Lo echan por su opinión, además muy acertada, muy razonable. No está diciendo nada que sea mentira, que sea un engaño. No está diciendo nada por ofenderlos a estos religiosos. No, no, pero ellos no pueden entender cómo, entre comillas, ostentando ellos el conocimiento, las promesas, el pacto, no tienen ellos ese acceso a ese entendimiento o a ese poder, al contrario, se resisten a él. ¿Sabes qué? Esto del cesacionismo
con mucho respeto lo voy a decir porque hay unos pastores ahora muy interesantes, muy estudiosos, que no voy a mencionar, que son muy admirados, pero tienen esta rara convicción de que lo que Dios hizo a través de los hombres en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, y bueno, los milagros de los que la Biblia nos testifica, ya cesaron, lo que llaman cesacionismo. Es extraño que hombres tan brillantes, para mí por lo menos, tengan esa manera de pensar. Eh, no puedo entender cómo, estudiando la Biblia, llegan a la conclusión, aunque no hay un solo versículo que lo digas expresamente, de que los milagros ya se acabaron. Al contrario, la invitación del Señor Jesús es: estas cosas que ustedes me han visto hacer, ustedes la pueden hacer, inclusive mayores, inclusive mayores. No, no hay que vivir según esos criterios que a ustedes les sembraron en la religión. En este caso, los fariseos tenían tan arraigado, tal vez porque ellos no tenían esa experiencia. Y aquí es en donde vamos a insistir nuevamente en lo que hemos insistido cada programa de jueves. Tal vez la falta de experiencia, el no haberlo vivido, ni siquiera una vez, nos tiene atados o tiene algunos atados, porque te voy a confesar algo. A veces estoy arriba, estoy convencido, estoy tranquilo, estoy pleno porque sé que Dios va a responder con algo sobrenatural, algo extraordinario, algo que nos sorprende, un de repente de Dios. Pero a veces tengo que luchar con mi ego, tengo que luchar con mis dudas, porque también, como todos, hay momentos en donde no tengo la, la conversación, el diálogo interno correcto. ¿Verdad? No sé si te haya pasado. Y tengo que someterme, que mi mente natural, que mi experiencia, tengo que recordar y traer a la memoria, como era la invitación por allá en el Antiguo Testamento, reiteradamente. Hay que traer a la memoria lo que Dios ha hecho por mí, por nosotros, los milagros que Dios nos ha permitido experimentar. Y tengo que traer a la memoria y estirar mi fe y exigirle mi fe y decirle a mí mismo, acuérdate de lo que ha hecho el Señor. No puedes olvidar, no puedes, ¿cómo se trata? Como de ignorar voluntariamente, como de desconocer. No puedes desconocer lo que Dios ha hecho por ti, porque el ego que es un aspecto del ser humano, no podemos apagar el ego. Lo que podemos es entrenarlo. Él siempre va a buscar lo conocido, va a buscar la estabilidad. Él no quiere experimentar asuntos nuevos, él no quiere riesgo, él quiere la serenidad, la seguridad de lo que ya conoce. Hay muchas personas que se acostumbran a la enfermedad y dicen mi enfermedad. Hay mucha gente que se acostumbra a la pobreza y es que mi pobreza. Hay personas que se acostumbran a vivir en un estado eh, consciente de malestar, vamos a decir, de maldición, pero como es lo que se conoce, como es lo que les hace sentido, entonces allí
sienten que están como pez en el agua. Moverlos al cambio, moverlos a la experiencia, moverlos a la búsqueda, moverlos al riesgo de correr la piedra, es todo un proceso, es todo un asunto de, de insistir, 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 insistir. Cuando nos acostumbramos a vivir sin milagros eh, y, y no estamos conscientes de eso, eh, a ver si lo puedo desglosar un poco mejor. Estamos acostumbrados en mi casa a tener moto y carro. Tenemos una motito pequeña y pues el carro de la familia. Normalmente salimos en la moto en nuestra ciudad, es una ciudad de temperatura cálida, a hacer las diligencias en moto es muchísimo más rápido, es más fresco, nuestra ciudad es una ciudad muy segura y es una ciudad muy linda. Entonces, salir en la moto es muy entretenido. Cuando tenemos que hacerle mantenimiento o arreglar la moto y nos vemos obligados a andar en el carro dentro de la ciudad, es un lío porque el tiempo no es igual. No nos rinde lo mismo los desplazamientos, el gasto de la gasolina, del carro, de los parqueaderos, porque siempre hay que dejarlo en un parqueadero si me dirijo hacia el centro de la ciudad. Es un lío, es un lío. Agradezco a Dios por el carro, pero siempre lo usamos sobre todo para salir de la ciudad, no para permanecer en ella. Entonces, mm, mm, alguien dirá, desagradecido, pero yo no tengo ni carro ni moto y a mí sí me toca a pie o en bus o en bicicleta, pero es que yo estoy acostumbrado a poder elegir y siempre elijo lo que es más rápido, siempre elijo lo que es más divertido, siempre elijo lo que es más fresco. En este caso, en el ejemplo que estoy tratando de construir, de la historia que estoy tratando de construir, la moto es la respuesta correcta, pero si uno no está acostumbrado, si uno no vive con esas alternativas, si no puedes elegir entre las opciones, entonces, y estás acostumbrado a eso, unos patines, una bicicleta, una moto, si sea la más fea, va a ser un gran avance para aquel que ha estado siempre sin ningún tipo de vehículo, sin ninguna alternativa. Aquí está el asunto. El asunto es que nosotros estamos acostumbrados, desafortunadamente, a pasar demasiado tiempo sin experimentar los milagros o sin verlos, los nuestros, los que requerimos. Yo tengo que decirte algo, yo hoy necesito milagros, yo necesito respuestas. Puede que tú tengas una economía saludable, puede que tengas una vida, eh, un cuerpo sano, pues tengas una familia saludable y de repente te dices a ti mismo, yo no necesito un milagro. No, no es cierto. Necesitas un milagro como aquel que tiene líos en sus finanzas. Necesitas un milagro como aquel que le ha sido diagnosticada una enfermedad terminal. Necesitas un milagro en tu familia, aunque aparentemente esté funcionando bien. Igual que el que está al borde de la ruptura, del divorcio, del rompimiento. Necesitamos milagros porque es a través de ellos en los que mantenemos la expectativa. Necesitamos estar presentes, ser conscientes de esos, hacerlos y vivirlos y recibirlos. Todos necesitamos estar cerca de estos milagros. Ninguno de los discípulos desarrolló su ministerio. Bueno, eh, puede ser que si tú no percibes o no sientes que es hora de estar cerca de los milagros, es porque necesitas urgentemente una activación ministerial. Necesitas entonces ponerte el manto del servicio. Todo discípulo
a los apóstoles que sirvieron al Señor estuvieron rodeados continuamente de milagros, constantemente de milagros, porque se metían en líos, o Dios mismo los metía en líos en los que requerían que Dios hiciera algo extraordinario, sobrenatural. Se acercaban personas enfermas a ellos y esas personas necesitaban y requerían. Un milagro también puede ser una visión. ¿Te acuerdas en aquella ocasión cuando Pedro estaba descansando y bajó el manto con los animales, perdón, con los animales impuros? Porque Dios estaba preparando al apóstol para tener una visión, para tener una actitud, para abrir su mente e ir a ministrar a Cornelio como se requería que Cornelio fuera ministrado y su familia además, porque Cornelio mientras tanto estaba orando, y dice la palabra del Señor, y ofrendando. Él estaba ofrendando y estaba orando y recibió la visita a Cornelio angelical. Y recibió Pedro el llamado, la visión de Dios y el llamado de Dios para cumplir con su agenda, con su propósito. Entonces, una visión, una palabra de ciencia, de sabiduría, una revelación, también la podemos instalar en los corchetes de para vivir una vida plena en Dios. Necesito, abro corchete, milagros, visiones, manifestaciones angelicales. Requerimos. ¿Sabes qué? Esto del cesacionismo es una cuestión muy antigua. Viene desde Agustín de Hipona, 350 años más o menos eh, de nuestra era. Es tan antiguo. Y hemos visto y reconocido tantos milagros, han sido tan evidentes algunos de ellos, tan portentosos, que después de, restémosle al año 2023, 350 años, que después de 2700 años, casi, todavía el ego nos está conduciendo a la duda, nos está conduciendo a explicaciones en las que eh, hay que forzar la Biblia realmente para que nos dé. Hay que forzar en la interpretación de la Biblia para que nos dé la posibilidad de entenderla de esa manera. Es, es como mentirnos de memoria. No sé si usted ha escuchado al relator futbolístico cuando dice, se la sabe de memoria. Cuando hace un pase a un compañero que está ubicado en determinado punto del campo de juego y sin mirarlo, sabe que él va a recibir correctamente el pase del balón. Juegan de memoria, es la expresión que utilizamos. Nosotros nos mentimos a veces de memoria. Hemos estado demasiado tiempo lejos de los milagros. ¿Y sabe algo? Nos mentimos de memoria cuando no hacemos lo que se requiere para desatar. Yo sé que es una palabra que se usa mucho hoy en los círculos evangélicos, sobre todo en este, entre comillas, evangelio de la prosperidad, desatar y decretar y declarar, y todos estos términos que bien usados son correctos, bien entendidos son correctos. El problema es cuando se entienden mal. La insuficiencia, la ignorancia es la que nos lleva
la falta de entendimiento la que nos lleva a utilizarlos de manera incorrecta, pero deme la licencia para utilizar uno de estos términos a veces tan mal entendidos. Nosotros no hacemos lo suficiente por desatar los milagros que se encuentran dispuestos a veces sobre nuestra propia cabeza por Dios para dar respuesta a los asuntos que los requieren. Estoy seguro que hay un inventario enorme de milagros que se están empolvando en la bodega de los milagros, en las bodegas, en esas bodegas de las dudas, en esas bodegas de la falta de revelación, de visión. Hay un montón de milagros que se están empolvando porque nosotros no hemos ido, no hemos hecho la oración, no hemos hecho la declaración correcta, no hemos creído de la manera correcta. Bien dice Romanos el capítulo 12. Romanos, uno de los libros más interesantes para mí, para hablar de toda esta manera de pensar, como para estructurar la manera correcta, para auditar nuestra manera de creer, de hablar del evangelio, de manifestar lo que somos. Romanos, léete Romanos y Hebreos, es para moldear una, una manera de pensar correcta. Mira, dice Romanos el capítulo 12, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eso es una traducción muy moderna, edición española creo que se llama, algo así. Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Claro, porque todo el tiempo estamos siendo modelados por una experiencia eh, cotidiana en el trabajo, en el sistema, en las películas, en las novelas, y leemos un ratito la Biblia y ella no alcanza a permear todos estos niveles en los que nosotros estamos afectados por esa manera de pensar, por ese sistema, por esa confusión, por esa falta de entendimiento, de fe, de revelación. Entonces tenemos que abrirnos al discipulado, tenemos que abrirnos al entendimiento, tenemos que abrirnos al estudio, tenemos que abrirnos a la reflexión, a la lectura de la Biblia, pero por sobre todo tenemos que abrirnos a la oración en la que se medita, en la oración en la que escucho a Dios, la oración en la que me quedo en silencio y reviso profundamente si lo que yo digo que Dios hace lo está haciendo en mí y lo puede hacer a través de mí o son solo palabras. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Eso es una gran batalla que también hay que emprender. Nosotros fuimos entrenados en muchas denominaciones para salir a predicar, para salir a predicar, para salir a predicar, pero sería mucho más fácil tener nuestras iglesias repletas si nuestro testimonio hablara tan fuerte como lo hacen nuestras palabras. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Vamos a vivir más cerca de la manifestación de todo esto que Dios está haciendo y mucho más en esta última etapa de la era humana. Estamos, según lo que algunos estudiosos dicen, pero yo también lo creo, cerca de iniciar la última etapa de las cosas como las conocemos. No sé si se va a tardar 50 años, 20 o 100 o 2 o 3, pero yo atisbo hacia el futuro y según el ámbito de lo profético veo que se acelera el cumplimiento de muchas de las señales que son mencionadas en la palabra de Dios como las señales de el último tiempo. Así como cuando vas llegando a la ciudad y dice Bucaramanga 30 kilómetros. Así están cumpliéndose las señales.
cada vez hay menos distancia entre el cumplimiento de estas y el destino al que Dios nos está llamando. Les mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Iván Durán de The Redemption. Y aquí, en nuestro segmento de 3 milagros antes del desayuno, en tu emisora Busco en Ti. Bendiciones.